¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de este canal. Esta es la segunda parte del video de cómo lograr un buen acabado. La segunda parte, la primera trató del tren de lijado que nosotros tenemos que seguir para llegar a poder ya aplicar en sí un color, un pigmento a la madera o ya el acabado de manera directa. Entonces aquí yo ya tengo unas piezas que ya se les dio el tren de lijado correspondiente. Quedan de esta manera. Y ahora lo que seguiría es elegir o saber qué tipo de acabado nosotros vamos a aplicar. En los tipos de acabado podemos tener acabados rústicos y acabados con poliuretanos o con nitrocelulosas, con barnices, y también acabados sólidos, por decirlo así, o colores lisos. Entonces, en el sentido de que nosotros queramos un acabado rústico, podría incluso quedarse así al natural con su respectivo tren de lijado y así ya entregar el mueble, ¿no? Obviamente ese es un proceso más rápido y más económico. La siguiente opción quizá pudiera ser que así al natural nosotros apliquemos algún tipo de recubrimiento, de protección para nuestra madera, desde aceites como el aceite mineral o cera de abejas, eh, para que quede en el color natural, o incluso alguna nitrocelulosa o algún poliuretano, darle un acabado en darle sus manos de fondo, perdón, y luego el acabado, ya sea brillante, mate, semimate, dependiendo de pues el gusto, ¿no? Entonces esa sería la primera opción, hacerlo al natural en rústico. La otra manera para hacerlo rústico, tenemos un video en el canal, es utilizando esta cera, que una vez hecho el tren de lijado, nosotros vamos a aplicarla con un trapo. Ya no lo voy a explicar aquí, pero les muestro, aquí tenemos incluso el trapo. Únicamente la embarramos, limpiamos y queda ese acabado ya con una protección para la humedad y para el polvo, para que no se le pegue tanto. Las siguientes opciones es aplicar una tinta. Esto es para ya darle un color distinto, digamos, sobre todo a la madera de pino. Esto raramente se trabaja, por ejemplo, en maderas de cedro o de guanacaste, parota, o en alguna madera cuya veta ya o cuyo color sea pues ya llamativo por sí solo. Entonces podemos utilizar para darle color esta tinta, que son tintas al alcohol. Esta es la marca que yo utilizo, hay de distintas marcas. Una tinta al alcohol que se aplica a pistola o a trapo. Esta tinta por lo general yo ya no la ocupo porque se me hace un poquito complicado, en el sentido de que si me llegara a caer una gota, por ejemplo, en esta parte, aunque yo la trate de diluir, va a ser difícil. Sí hay métodos, sí hay como técnicas o pequeños secretos para poderlo lograr y poder emparejar el color, pero pues eso implica más trabajo. Y el segundo método es con estos pigmentos también de la misma marca, que en este caso son tintas al aceite. Este es el que les voy a mostrar ahorita, pero les explico también los demás. Otra manera sería el aplicar colores cerrados o colores lisos, en el que ya no se va a distinguir la veta de la madera. En este sentido tenemos los productos que más uso, es también Chromagut de Sayer, vienen distintos colores. Este únicamente se aplica así como está la madera, ya no es necesario aplicar un fondo o un sellador anterior, sino que se aplica, funge como las dos partes, como sellador y como acabado. La ventaja de este es que es base agua, es muy amigable, digamos, al momento de aplicarse, no es tan oloroso, y la desventaja pudiera ser que tarda un poco más de tiempo en secar. Necesitamos que haya un clima soleado para que seque pues más o menos rápido, hay que dejarle suficiente tiempo de secado. Este es para colores cerrados, y la otra opción para hacerlo así, utilizar un primer. En este caso, por ejemplo, aquí tengo el color chocolate, y posterior al primer, darle el acabado del mismo color en este caso. Entonces esto puede funcionar también en muebles de color blanco. Necesitaríamos un primer y necesitaríamos su acabado. Y bueno, aquí haciendo la especificación también, en el caso de que nosotros manejemos colores cerrados, tenemos que ser muy cuidadosos en el hecho de que no haya ninguna superficie o ningún relieve
en nuestra tabla. Quiere decir que necesitamos que esté completamente lisa. ¿Por qué? Porque en estos colores es más notorio cuando hay ese tipo de relieves. Entonces, a simple vista se pueden notar todos esos detalles. Por eso es que tenemos que ser más cuidadosos y al menos yo no sé, a ver si comentan por ahí, este tipo de acabados lisos, de colores cerrados, los cotizo un poco mayor que un acabado de este tipo con colores donde la beta se va a distinguir. Entonces, todo por el proceso que lleva, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y ser muy precavidos. Aquí les voy a poner un ejemplo de qué hacemos antes de aplicar uno de estos colores cerrados. Por ejemplo, aquí si tuviéramos esta bolladura, este huequito y se van a notar demasiado, a lo mejor en una pieza con manchasayer o con tintas al alcohol, van a pasar desapercibidos o se van a notar muy poco, sobre todo si son acabados mate o semimate, pues se pierden, ¿no? Pero en este caso sí se va a notar mucho. Entonces lo que yo hago antes de empezar a aplicar un primer o el Chromagood es resanar todas esas partes, como empastar, digamos, la pieza completa o lo más que se pueda, y después darle la lijada. Eso lo hago con ayuda de una espátula y les voy a mostrar cómo se haría. Bueno, entonces en esta pieza les voy a mostrar el resanador que ocupamos, es igual de la misma marca, que me hace que es el más parecido al color natural del pino. Entonces, pues yo con la espátula lo agarro así un poco y vamos a rellenar esos pequeños abolladuras, algunos golpes o fisuras que pudiera tener la madera de manera natural. Entonces lo único que vamos a hacer es aplicarlo así y empastarlo para tapar todas esas imperfecciones. Entonces, una vez que están tapadas, yo voy a dejar secar el resanador, a lo mejor media hora, 20 minutos, dependiendo cómo esté el clima, además de que es muy poco, y de ahí terminar de lijar. En esta parte, por ejemplo, si mi tren de lijado va a terminar a una lija 240 o 120, por decirlo así, yo voy a interrumpir el lijado cuando ya terminé de hacerlo con la rotorbital al 120. Ya expliqué el tren de lijado que utilizo yo. Y después de ello voy a realizar este proceso y una vez seco voy a terminar ese tren de lijado. O sea que lo interrumpo en el penúltimo paso, aplico resanador, dejo que seque y de ahí continúo con el último paso del tren de lijado. Esto sobre todo les digo cuando son colores cerrados. Cuando son este tipo de tintas no es tan necesario. Aquí tengo yo unas pequeñas fisuras, no sé si se distinga en cámara, de ser un color blanco, ser un color chocolate, cualquier color cerrado, esto se va a notar demasiado. En este caso no me preocupa mucho porque no va a resaltar. Aquí también tengo una fisura más grande, no traspasa hacia el otro lado, pero aún así eso tampoco me preocupa mucho porque esta pieza yo la tengo a sobre medida y vamos a cortar esta parte. Entonces ahorita yo ya tengo esta pieza lista, ya se le dio su tren de lijado y pues ya habiendo explicado cómo funcionan esto de los colores cerrados a grandes rasgos, vamos a enfocarnos en el acabado que vamos a aplicar acá. Bueno, entonces, si tú estás empezando en esto de la carpintería o a tratar de dar acabados, te recomiendo que inicies con esta tinta que es al aceite o acabados rústicos como ceras. Eso es muy sencillo y muy práctico de hacer. Si no, aunque no estés empezando, pues también para mí es lo más sencillo y de manera personal lo que creo que luce mejor. Ya va a depender de gustos, ya va a depender de cada quien. Entonces nosotros hemos aplicado distintos acabados, pero el que más utilizamos es este. Es una tinta, como les digo, al aceite. ¿Qué quiere decir esto? Que no se va a diluir con cualquier producto. No le podemos poner thinner, no le podemos poner aguarrás, no le podemos poner
diluyente de 500 o de 800, de 8000, o sea, otros diluyentes. Tiene su diluyente especial que es el TS0028, me parece. No, TS10, perdón, el TS1020. Ese es su diluyente. Únicamente con ese, ¿para qué lo vamos a diluir? Para bajar el tono del acabado. Entonces, a mí por lo general tampoco yo lo hago, siempre lo utilizo como viene, así directo de la botella. ¿Qué precauciones tenemos que tomar? Aunque parezca inofensivo, este producto es tóxico. Al nosotros estar inhalándolo, pues vamos a tener a la larga varias complicaciones de salud. Entre ellas y la más peligrosa, pues puede ser que genere cáncer. Entonces hay que tener la precaución de utilizar mascarilla o utilizar algún tipo de protección para las vías respiratorias y que esos vapores no ingresen a nuestro sistema, ¿no? Entonces, en ese sentido, también hay que tener la precaución de utilizar guantes porque puede causar irritación. Eso va a depender un poco de qué tan susceptible sea nuestra piel. Eh, entonces, yo no lo utilizo por esa situación, sino simplemente para no pues mancharme tanto las manos. A veces tengo otras actividades y pues a veces es también un poquito incómodo tener las manos así, como es una tinta al aceite, no tan fácil se, se, este, se lava y se impregna bastante en nuestras manos. Entonces, por una u otra razón, pues siempre es recomendable también utilizar guantes. Yo sé que hay muchos colegas, muchos carpinteros que lo hacen así nada más. Adelante, no, si no les causa irritación, no creo que no haya ningún problema. Cada quien toma las medidas que cree pertinentes. Entonces, también para mujeres embarazadas es un riesgo, porque acá nos dice que puede dañar al feto. Entonces, ahí hay que tener esa precaución de no estarlo inhalando cuando las mujeres, pues también que se dedican a este oficio, utilicen este tipo de tintas, ¿no? Entonces, eso es entre otras enfermedades que nos puede causar, otros daños que nos puede causar, ¿no? Ya los otros, pues son obvios, les digo, estar inhalándolo de manera constante puede generar mareos, puede generar vértigo, puede generar otro tipo de situaciones. Entonces, lo recomendable es usar mascarilla. El olor no es tan fuerte, no es algo que no se aguante, pero siempre es mejor utilizarla. Ya habiendo pues dado esta breve explicación, les voy a explicar cómo lo vamos a utilizar. Lo que yo voy a hacer aquí, ahorita me voy a poner mi mascarilla, pero les explico primero. Vamos a agitar primero, porque siempre vienen los sólidos hacia abajo. Entonces hay que agitarlo bien, el producto siempre antes de utilizarlo. Una vez que lo hayamos agitado, ya lo podemos destapar y yo lo que voy a hacer es impregnar mi trapo de esta manera y deslizarlo en toda la superficie de la que yo quiero entintar. Voy a dejar que pase un momento muy corto y de ahí relimpiar con un trapo que esté más seco, que no tenga tinta pues fresca, ¿no? Entonces por ejemplo, yo aquí tengo otro que ya está seco, con este voy relimpiando, o también lo puedo hacer con un trapo completamente limpio o más limpio, que es por ejemplo. Entonces esa es la idea, impregnar, relimpiar y para mí ya es suficiente. Hay personas que lo hacen dos o repiten el proceso una, dos, tres veces. Cada quien pues también dependiendo de qué tan saturado quiera el tono de la tinta. No es nada complicado, creo que es sencillo y además resalta pues la beta de nuestro material. Entonces lo voy a aplicar para que ustedes vean y continuamos el video. Aquí va a ser suficiente. Aquí no me va a interesar mucho que se gotee en comparación con la de alcohol, porque esto cuando yo lo paso, esas gotas desaparecen. Esto lo vamos a hacer siempre en el sentido de la veta de la madera.
Entonces, una vez listo, aplicado, voy a agarrar un trapo seco. Vean la diferencia de cómo se ve ahorita. A ver si se puede hacer un recorrido así. Y ahora lo vamos a relimpiar. Entonces, de esta manera es como nosotros entintamos. Como les digo, para mí el tono ya es el adecuado. Después de esto, nosotros aplicamos el fondo, porque lo vamos a hacer con poliuretano, y después el acabado. Eso lo voy a explicar yo en otro video, cómo, qué precauciones debemos tener al momento de estarlo aplicando y cuáles son como pues las cuestiones más importantes para que nos quede bien. Entonces aquí ya vemos cómo aplicar esta tinta. De aquí, como les digo, pues sigue ya el proceso final. Antes también de que nosotros apliquemos la tinta, hay que dejar la superficie libre de polvo, eso es lo importante. ¿Cuándo ya podemos aplicar el acabado? Lo podemos aplicar a lo mejor desde los 20 minutos que ya está seco el material, de que ya lo terminamos. Ahorita me puedo esperar 20 minutos en lo que termino de aplicar las demás piezas y empezar a aplicar yo el fondo y el acabado. Entonces, pues creo que es bastante sencillo, se las recomiendo mucho, les digo, si están empezando, creo que es lo más sencillo, no se compliquen con tintas al alcohol, o con primers, o con colores cerrados, se les va a hacer más complicado. Ya después haremos un video de cómo aplicar un color cerrado para que también nos quede pues decente, ¿no? O bien para principiantes. Entonces yo creo que por este video sería todo. Voy a continuar yo con esto. Los invito a que se suscriban a nuestro canal, a que activen las notificaciones también y a que nos sigan en nuestras demás redes sociales. Y pues sería todo. Nos vemos a la próxima.